Pues hoy vamos a ver la anatomía fisiológica del sistema reproductor masculino. Y primero Karencita nos va a ayudar con lo que recuerda de la lectura. Karen, por favor, adelante. Bueno, en la lectura nos hablaba que los testículos están compuestos por aproximadamente 900 túbulos seminíferos en espiral. Estos túbulos miden 0,5 metros, que vienen siendo 50 centímetros, Muy y bien. es donde se forman los espermatozoides. Sí, señora. Gran cantidad de tubos metidos en un espacio pequeñito. ¿Alguien del curso sabe cuánto pesa un testículo? ¿Alguien del curso sabe cuánto pesa un testículo? Sin la grasa, las glándulas, sin los conductos, nada. ¿Solo el testículo cuánto pesa? Profe, pues según Google dice que pesa 15 gramos. Sí, es más o menos eso. Aproximadamente unos 15 gramos. 15 gramos no es nada. Y digamos tiene el centro del control de la reproducción en el hombre. Entonces son unas glándulas chiquititas que tienen una gran cantidad de funciones. Entonces los túbulos seminíferos se organizan en unos paquetes que en el testículo llamamos lóbulos y hay una gran cantidad de ellos. ¿Qué más sabemos de los túbulos seminíferos, Karencita? ¿Qué más sabemos de los túbulos seminíferos? ¿Dónde termina el recorrido de todos los túbulos seminíferos? En los conductos deferentes. No, no, los conductos deferentes están por acá lejos. Todos los túbulos seminíferos, bueno, los túbulos seminíferos son ciegos, como una media, es decir, tienen un lado por donde tienen un huequito y tienen un lado por donde se cierran y ahí termina el conducto. Entonces el lado ciego del conducto eh, está hacia la periferia del testículo y el lado con luz, el lado que sí se comunica con los demás conductos, con los demás túbulos, está apuntando hacia una estructura central, posterior y superior en el testículo que se llama la rete testis, que vieron ustedes en histología. La rete testis o red testicular es la que va a recoger la secreción de cada uno de los túbulos seminíferos. Entonces llegan ahí a la rete testis. Y la rete testis, a través de unas estructuras que se llaman los conductillos eferentes, llegan a esta estructura que es un solo tubo continuo por testículo, que es el epidídimo. Y el epidídimo, que tiene una cabecita donde se recoge toda la secreción de los túbulos seminíferos, un cuerpo y una cola, la cola del epidídimo hacia medial se convierte en el conducto deferente. Entonces lo que tenemos es que todo este recorrido al interior del testículo drena a la rete testis a los conductillos eferentes, los conductillos eferentes al epidídimo y el epidídimo por la colita sube y se convierte en el conducto deferente. Metido con paquete vascular nervioso, el conducto deferente forma el cordón espermático y este pasa por delante, pasa dando la vuelta arriba del pubis, detrás de la vejiga y hacia medial donde se conecta con las vesículas seminales y finalmente el conducto eyaculador que está dentro de la próstata. Ahí es donde la secreción de este sistema se mezcla con la vía urinaria y la próstata a partir de la uretra prostática. A partir de la próstata hace parte también del sistema reproductor masculino. Entonces recuerden que hemos visto que hay una porción preprostática de la uretra, una porción prostática, una porción membranosa que está pisada por los músculos del piso de la pelvis donde reside el control del esfínter vesical externo y una uretra esponjosa relacionada con el cuerpo esponjoso del pene que termina en esta dilatación terminal que llamamos glande. Ese conducto ahí sale a través del meato urinario con la transición de epitelio característica de 2 centímetros antes de la salida. Entonces la constitución de ese sistema reproductor me habla de la función eyaculadora y la función endocrina del testículo. Función eyaculadora y función endocrina del testículo. Y todo eso arranca entonces en los túbulos seminíferos. Entonces recuerden, hay una gran cantidad de tubos al interior del testículo, pero si ven estos segmentos de aquí, hay regiones que contienen vasos sanguíneos e intersticio en el testículo que no está relacionado directamente con los túbulos. Si uno describe los túbulos, se da cuenta que hay unas células que son cuboideas cilíndricas en cada uno de estos
conductos que forman el revestimiento de ese túbulo. A esas células de ahora en adelante, las células epiteliales tubulares, las vamos a llamar las células de Sertoli. Las células de Sertoli tienen como objetivo mantener y favorecer la espermatogénesis. Y por último, acá en los segmentos apicales, facilitar la espermiogénesis. ¿Alguien recuerda la diferencia entre los dos procesos? ¿Alguien recuerda la diferencia entre los dos procesos? ¿Cuáles procesos, profe? Espermatogénesis y espermiogénesis. No, profe, no, señor, no, yo no lo recuerdo. ¿Podrías explicarlo, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Pensé Profe, que... Señora. creo que la espermiogénesis es el desarrollo del espermatozoide y la espermatogénesis es como tal pues desde ceros la creación del espermatozoide en el testículo. Entiendo, listo. Entonces, hay un proceso. En la construcción de nuevos espermatozoides hay un proceso replicativo de división y hay un proceso madurativo de especialización celular, de cambio de forma de la célula. Los pasos replicativos, es decir, las mitosis de las células madre, las espermatogonias, y luego la meiosis de estas células va a estar incluido en lo que llamamos espermatogénesis. Los procesos de división celular que llevan las espermatogonias hasta espermátides, los denominamos espermatogénesis. Mientras que el proceso de convertir un espermátide en un espermatozoide, es decir, el cambio de forma de la célula y su ganancia de función, la vamos a llamar espermiogénesis. Espermiogénesis. Entonces, y es bien importante, lo que llamamos espermatogénesis va a estar ocurriendo cerca a la membrana basal. Cada una de esas bolitas moradas que usted ve ahí teñidas en hematoxilina y eosina es un núcleo de una espermatogonia o un espermatocito. Entonces, cerca de la membrana basal están las espermatogonias y aquí es donde se están ocurriendo los procesos de división, la espermatogénesis. Pero a medida que nos acercamos al extremo apical, nos vamos dando cuenta cómo van saliendo en reversa estas células que son de citoplasma chiquito y un cuello y una cola grandes, que ya van siendo los espermatozoides, lo que nos dice que el proceso replicativo termina más o menos aquí entre la transición entre membrana vasolateral y apical, y que la membrana apical es la que va a estar alojando el proceso de espermiogénesis, el proceso de conversión de las espermátides hacia espermatozoides. Entonces, la espermatogonia es un proceso la espermatogénesis es un proceso replicativo y la espermiogénesis es un proceso madurativo. ¿Hay dudas sobre eso? ¿Eso queda claro? No, profe, me enredé. Sí, Listo, no, frescos. Hagamos un dibujito entonces más claro entonces. Entonces, yo qué sé, tengo una célula madre, ¿listo? Esa célula madre va a hacer un proceso, de división. Hablemos de una espermatogonia que se está dividiendo en espermatocitos primarios. Esos espermatocitos primarios, a su vez, también se dividen en espermatocitos secundarios. Espermatocitos secundarios. Entonces, hasta este momento, y solo hasta este momento, yo puedo afirmar que esas células cambiaron de forma. Puedo afirmar que esas células cambiaron de forma. En realidad siguen siendo esferoideas con sus organelos y todo el asunto.
Entonces el lío es que yo hasta aquí, desde, perdón, espermatogonia hasta espermatocito secundario, yo lo que estoy teniendo es un proceso de división y no de maduración. Es decir, lo que estoy aumentando es el número de células. A ese fenómeno de replicación de meiosis 1, meiosis 2, que plantea la producción de células haploides, es lo que yo llamo espermatogénesis. Mientras que si ya yo tomo una célula de esas células hijas de los espermatocitos secundarios, que son los espermátides, y los empiezo a volver cada vez más chiquitos y utilizo su citoplasma para producir un cuellito donde voy a alojar la mayor cantidad de las mitocondrias y el sistema productor de energía de los microtúbulos, y luego organizo una cadena de microtúbulos importante pegados a ese cuello. Yo no aumenté el número de células. Yo lo que hice fue cambiar la forma de esa espermátide hacia un espermatozoide. Ese proceso no replicativo, no de aumento del conteo de células, sino madurativo, de especialización, de cambio de la forma de la célula de espermátide hasta espermatozoide, es lo que se llama espermiogénesis. Ese proceso es el que se llama espermiogénesis. ¿Quedó claro, Galindo? Sí, señor. Gracias. Listo, muy bien, me alegra mucho. Profe, ¿el proceso madurativo es de espermátide a espermatozoide? Sí, señor. Ok. El madurativo es de espermátide hacia espermatozoide. El replicativo es desde espermatogonia hasta espermátide. Entonces la espermátide está en la mitad de los dos procesos. ¿Está claro ahora sí? Sí, señor. Muy bien, entonces continuemos. Listo, entonces ese proceso, espermatogénesis y espermiogénesis, va a ocurrir dentro de la luz del túbulo seminífero. O sea, eso está ocurriendo aquí dentro de la luz de estos conductos. Pero el espacio que ustedes ven en naranja, el intersticio de ese testículo, va a tener también una gran cantidad de vasos sanguíneos y unas células que llamamos las células intersticiales testiculares o células de Leydig. Las células de Leydig son las que van a mediar la función endocrina del testículo. Ya que estas células son capaces de producir testosterona cuando son estimuladas por hormonas adenohipofisiarias. ¿Recuerdan ustedes el eje hipotalámico hipofisiario gonadal en el hombre? ¿Cómo está constituido? Eje hipotalámico hipofisiario gonadal en el hombre. ¿Alguien lo recuerda? De la producción de la GRH y la... Sí, señor. Sí, señor. Partiendo Sí, de ahí, profe. ¿recuerdan ese eje? Sí, profe. ¿Se atrevería a dictármelo para que yo lo dibuje? Gutiérrez, creo que es el que está hablando, ¿sí? Entonces, los órganos involucrados, ¿cuáles van a ser? Primero, aquí arriba está el principal órgano que controla las funciones autonómicas del cuerpo, que es el hipotálamo, ¿cierto? Y que el hipotálamo se comunica anatómicamente con la glándula adenohipófisis a través del tallo hipofisiario. ¿Se acuerdan que la hipófisis tiene tres partes? Una anterior glandular, una media vascular y una posterior neural. Adenohipófisis, pars intermedia, hacemos una linecita aquí, adenohipófisis, pars intermedia y la neurohipófisis. ¿Cuáles son las hormonas que produce la neurohipófisis? ¿Recuerdan ustedes algunas? Hormonas que produce la neurohipófisis. Las hormonas que produce la neurohipófisis incluyen la arginina vasopresina, que esperaría uno que después de ver renal ya la tuvieron claro, la oxitocina, La hormona antidiurética. por eso, la arginina vasopresina, la oxitocina y la hormona estimulante de los melanocitos en la fracción alfa. Ya sabemos cuál es la función de la arginina vasopresina, ¿cierto? ¿Alguien conoce la función de la oxitocina? Pues esa es la de cuando ajá, uno mira bueno, esa señala cuando uno está como enamorado, bueno, tiene dos funciones, ya me acordé. Una cuando la mujer está en el parto,
eh, Emociones. que yo creo que hace dilatación del cuello uterino, y la otra es cuando pues, ajá, uno se enamora, creo. Listo. Entonces piensa en una historia de amor bonito, como la de sus papás, y tiene todas las funciones de la oxitocina. Lo primero, usted tiene razón, lo primero que hace uno es se enamora. Y esa sensación de apego, al parecer, está modulada por esa hormona que se llama oxitocina. Luego viene, pues después de la fase de enamoramiento y que el chico le pide la mano a los papás de la chica, vienen las nupcias. Entonces se casan. Y después de que se casan viene la noche de bodas. Y durante la noche de bodas, entonces ocurre el orgasmo. El orgasmo es modulado también por la oxitocina como respuesta periférica. Y si usted sigue teniendo orgasmos 9 meses después, va a tener un bebé. Y el trabajo de parto, la contracción del músculo uterino durante el trabajo de parto, es producto también de la estimulación de la oxitocina. Y una vez acabado el parto, el bebé tiene que comer. Y como el bebé tiene que comer, la leche tiene que ser expulsada desde las glándulas mamarias hacia la boquita del niño, a través de los conductos galactóforos. Y la expulsión de leche es también efecto de la oxitocina. Ojo que no hablé de la producción de leche. La producción de leche es prolactina y lactógeno placentario. La expulsión de la leche por contracción de los acinos mamarios y los conductos galactóforos es la que es producido por la oxitocina. Entonces, enamoramiento, orgasmo, partos y lactancia. Las funciones de la oxitocina. Profe, yo también he escuchado que está relacionada con ¿De el quién? vínculo que se crea ¿De entre la quién? madre y el hijo. ¿De quién escuchó eso? Pues la verdad de mis tías. O sea, por eso te digo, he escuchado, no te Pero de digo pronto he sus tías leído, son sino he endocrinólogas. escuchado que lo relacionan con eso, con el vínculo de la madre y el hijo a la hora de alimentarlo. Pero sus tías son endocrinólogas. Una es médica y la otra es jefe de enfermería. Bien, sabe mucho. Porque es que resulta que este paso es complicado decir desde la perspectiva fisiológica, pero cualquier grado de contracción de los pezones en el humano provoca liberación de oxitocina. Y entre más intenso y más prolongada la manipulación de los pezones, mayor la secreción de oxitocina. Y tal cual le estaba diciendo a Oscar hace unos minutos, resulta que eh, el enamoramiento, el apego entre dos personas, así no sea madre e hijo, está modulado por esa hormona que es la oxitocina. No el amor romántico inicial de estoy desesperado por ver a la persona, porque esos son más catecolaminas, tipo dopamina en circuitos de recompensa. Es más el amor romántico después de 2 o 3 años, que es más una relación de acompañamiento que es mediada por la oxitocina. Entonces, si la oxitocina está relacionada con el apego y está relacionada con la manipulación de los pezones, imagine la relación que se establece cuando durante el parto se libera una gran cantidad de oxitocina y la lactancia ocurre porque el niño está succionando el pezón. Yo sé que todo el mundo se imagina que el niño toma los conductos galactóforos como unos pitillos para succionar la leche que está allá adentro, pero en realidad lo que el niño hace es mordisquear los pezones, y ese mordisqueo de los pezones estimula la oxitocina en la mamá. Al estimular la oxitocina en la mamá, los conductos galactóforos se contraen y la leche sale, y el niño lo que hace es tragar la leche que le está cayendo a la boca. Por eso usted ve las mamitas que están ya en el último trimestre del embarazo o van del trabajo a la casa en su hora de lactancia, y si alguien en el bus les está frotando los pezones sin intención, la maleta de alguien, la mamita puede tener salida espontánea de leche sin que el niño esté presente, porque lo importante es el estímulo de los pezones. Entonces, esa misma oxitocina que está produciendo la salida de leche, esa misma oxitocina produce el apego casi irracional que tiene la mamá con el niño. Entonces, por eso le preguntaba si la afirmación de sus tías era porque sus tías eran endocrinólogas. Mucho que ver. Ahora, no es cierto que las mamitas que no lacten a sus niños no están apegadas a ellos, porque eso sería simplificar un asunto que es muy complejo en las relaciones humanas. Pero sí sabemos que están relacionadas una cosa con la otra. De hecho, estamos tan seguros que la manipulación de los pezones provoca liberación de oxitocina, que muchos médicos viejitos, antes de colocar medicamentos para acelerar el trabajo de parto, antes de colocar una solución que contenga oxitocina, le piden a la mamita que se pellizque los pezones, que juegue con sus pezones durante el trabajo de parto. Porque cuanto más jueguen con sus pezones, más oxitocina, y cuanto más oxitocina, más rápido ocurre el trabajo de parto. Entonces sí, tienen toda la razón. Parte del apego, no solamente mamá e hijo, sino parte del apego que experimentamos todos los humanos, es liberación de oxitocina cuando vemos a alguna persona en especial. Entonces yo metería eso en la primera parte que mencionamos de enamoramiento, y también lo metería en la última parte, en el de lactancia materna. Estoy de acuerdo con usted. Bueno,
¿Qué hormonas produce la adenopófisis? ¿Qué hormonas Prolactina. produce la adenopófisis? Sí, las células lactotropas producen prolactina. Listo, entonces hagamos ahí. Las células lactotropas producen prolactina. Ustedes recuerdan que la neurohipófisis no produce ninguna hormona, ¿cierto? La neurohipófisis lo que está haciendo es liberando hormonas que se sintetizan en el hipotálamo. Es decir, acá arriba hay una neurona, el soma de la neurona, y el axón de la neurona viaja por aquí, y su botón axónico termina acá. Y son esas neuronas las que sintetizan estas sustancias y las liberan a la sangre. En la adenopófisis sí se sintetizan hormonas. La primera célula que está ahí es la lactotropa y produce prolactina. ¿Cuál otra? Luteinizante, profe. No, no, déjela al final porque necesito para el dibujo de abajo que las gonadotropinas quedan en el fondo. ¿Qué otra hormona produce la adenopófisis? Hormona del crecimiento. ¿Cuál? Hormona del crecimiento. Listo, hormona del crecimiento. Las células, somatotropas producen H minúscula GH, hormona de crecimiento humano. ¿Cuál otra célula tenemos ahí? Estaban La diciéndolo por ahí. ACTH, ¿no? Sí, señor, las corticotropas. Las corticotropas producen una hormona que es la corticotropina, hormona adrenocorticotrópica o corticotropina, también la llaman. Entonces, esta prolactina, esta somatotropina, esta corticotropina. ¿Cuál otra hormona se produce? La luteinizante, profe. No, pero es que son gonadotropas. Es cierto, pero las quiero dejar al final. ¿Cuál otra? La prolactina. Está allá arriba, señor. La PRL es la prolactina. TSH, profe. Sí, señor, sí, señor. Las células tirotropas producen la tirotropina, hormona estimulante de la tiroides o TSH. Y las últimas, ahora sí, las que están diciendo hace rato son las gonadotropas. Y las gonadotropas producen dos hormonas, que son la FSH, hormona estimulante de los folículos, y la LH, hormona luteinizante. Los hombres no tenemos cuerpo lúteo y los hombres no tenemos folículos ováricos, pero los hombres sí tenemos las hormonas folículo estimulante y luteinizante. El lío es que tienen funciones diferentes. La hormona folículo estimulante va a estimular a las células de Sertoli. Los receptores de FSH están en las células de Sertoli. Mientras que los receptores para la hormona luteinizante están en las células de Leydig. No como Lady Tatiana, sino Leydig. Se escribe así. Entonces, las células de Sertoli en respuesta a la estimulación por hormona folículo estimulante generan dos respuestas. Producen más de la espermatogénesis y la espermiogénesis, es decir, aumenta el conteo de espermatozoides, y la otra respuesta es la liberación de una hormona que se llama la inhibina, y ya vamos a ver por qué. Las células de Leydig en respuesta a la estimulación por la hormona luteinizante, lo que van a hacer es aumentar la secreción de una hormona que es la testosterona. La testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Gonadotropas liberan al tiempo FSH y LH. Esto ocurre de manera cíclica en las mujeres en un ciclo que dura aproximadamente 28 días. En los hombres también se libera de manera cíclica, pero en un ciclo que demora 90 minutos. Las células de Sertoli van a incrementar la producción de espermatozoides, y si hay más FSH hay más espermatozoides. Como los espermatozoides no pueden subir hasta acá a decirle al hipotálamo, hey, deje de producir esta sustancia que estimule la producción de espermatozoides, la célula de Sertoli produce esta sustancia que se llama la inhibina. La inhibina va a tener receptores en el hipotálamo y algunos también en la hipófisis. Y cuando la inhibina estimula el hipotálamo, la síntesis de una sustancia que se denomina
GnRH, la gonadoliberina hipotalámica disminuye. La gonadoliberina hipotalámica disminuye. La gonadoliberina hipotalámica su función normal es estimular a las células gonadotropas para que produzcan FSH. Su función normal es estimular a las células gonadotropas para que produzcan FSH. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Si yo parto del ciclo que la GnRH estimula las gonadotropas para producir FSH, la FSH se produce y se producen más espermatozoides. Pero se van a seguir produciendo espermatozoides mientras la GnRH se siga produciendo. Esto es el acelerador del sistema y produce cada vez más espermatozoides. ¿Cómo hago para frenar la producción de espermatozoides? Porque no caben en los conductos que estamos mirando abajo, ya se produjeron suficientes. La célula de Sertoli también produce inhibina, que es una hormona. La inhibina viaja por la sangre, llega al hipotálamo y bloquea la producción de GnRH. Entonces, cuando se baja la producción de GnRH, se baja la producción de FSH. Y cuando se baja la producción de FSH, se baja la producción de estos dos. Las células de Leydig funcionan similar, pero tienen menos intermediarios porque la LH produce testosterona y la testosterona inhibe la GnRH. Entonces mantengo unos niveles estables, aunque oscilan a lo largo del día, pero unos niveles estables de testosterona, porque cuando la testosterona se produce, bloquea la producción de testosterona. Más testosterona, menos GnRH, menos LH, menos testosterona. Pero él dice que cuando la testosterona empieza a bajar, se pierde esta inhibición arriba y se vuelve a iniciar el sistema. Eso lo van a ver con el profe Jaime Tomás la siguiente semana y se llaman circuitos de realimentación negativa. Y es la manera más importante como las hormonas se regulan en su síntesis en el cuerpo humano. Entonces, estas glandulitas que tenemos acá, que son los testículos, tienen aquí dentro de los conductos unas células de Sertoli que se encargan de la producción de espermatozoides y una hormona que se llama inhibina. Y en el intersticio testicular, entre los túbulos seminíferos, hay unas células intersticiales que llamamos las células de Leydig. Esas células de Leydig son las encargadas de producir testosterona. Son las encargadas de producir testosterona. Por tanto, van a tener un efecto importante en lo que veremos en la clase que vamos a grabar con el grupo A el día viernes y que ustedes tienen que ver el fin de semana, que es la presencia de los caracteres sexuales masculinos secundarios. Las hormonas que se llaman testosterona y dihidrotestosterona van a ser las responsables de esto. Entonces las células de Leydig están ahí en la mitad. Esto con lo que respecta al testículo, y es lo que tenemos que mencionar el día de hoy. Las siguientes clases, lo que vamos a tener es la descripción de la producción de espermatozoides, la maduración de estos, el recorrido por el sistema reproductor y su salida a través de la eyaculación en el orgasmo masculino. También discutiremos algo sobre la erección y los periodos de resolución. Entonces necesito que presten mucha atención al video que vamos a grabar el día viernes con el grupo A y tienen que verlo el fin de semana. En este momento voy a suspender la grabación.